Hola, muy buenas tardes a todos. Me presento, mi nombre es Gustavo Lafontaine, soy licenciado en Psicología, magíster en Filosofía, desarrollador de software, profesor investigador del Centro de Investigación y Formación Humanística. Y bueno, ha habido jugador tanto de videojuegos como de juegos de mesa y juegos de rol desde hace más de 30 años. Em, el día de hoy, pues, vengo a conversar un poco sobre mis experiencias en este mundo, algunos tips que les puedo dar desde una mirada un poco más académica y algunas herramientas que tienen a su disposición para inspirarse, para eh, organizar su trabajo y bueno, para pulir su arte. Em, Primero que nada, vamos a comenzar hablando un poco acerca de este concepto de lore, ¿no? El lore es el conjunto de creencias, historias, prácticas que se agrupan alrededor de una mitología, de una cultura y de una sociedad. Em, Aunque típicamente el concepto lo asociamos con el mundo literario, lo cierto es que la noción de lore también está presente en otras formas o en otras áreas, como por ejemplo en la psicología popular de Jerome Brunner. Brunner era famoso por decir que los seres humanos somos seres historiados. Con eso lo que él está tratando de decirnos es que la manera en que nosotros entendemos el mundo es a través de historias y que nosotros construimos nuestras experiencias como historias, utilizando los mismos dispositivos lingüísticos y literarios que usamos cuando escribimos y leemos historias. De tal manera que el lore, o lo que él llama la psicología popular, no es más que el conjunto de creencias que convierte una sociedad que le permite a la gente darle un sentido al mundo. Es como decir el hecho de que la enorme mayoría de nosotros, frente a una situación de incertidumbre, vamos a tender a pensar algo relativamente similar. Yo aquí pongo mucho el ejemplo de cómo en las culturas latinoamericanas el hecho de que una pareja se comporte de una manera poco regular, normalmente se le atribuye como explicación infidelidad. Ahora, ya más específicamente dentro de el mundo de los juegos, vamos a hablar de lore en términos de world building, ¿no? De construcción de mundo. World building lo definen estos autores que están acá, Ken Schreier, Evan Turner y Jessica Hammer, como el acto de diseñar y construir universos ficticios verosímiles. Y esa es aquí la palabra clave, lo verosímil, ¿no? Vamos a ver un poco más qué es lo que nos está diciendo la lectura. En el trabajo, en el estudio seminal de Michael Saller, As If, en la construcción de mundo es un intento de reencantar nuestra experiencia cotidiana o mundo primario con un mundo detallado ficticio, un mundo secundario. Un ejemplo que es maravilloso de este fenómeno es el libro de Robert Louis Stevenson, La Isla del Tesoro, que incluía un mapa detallado de la isla. Ahora, ¿era este mapa detallado necesario para contar la historia? No realmente. Si ustedes han visto La Isla del Tesoro o alguna de sus derivados, como inclusive El Planeta del Tesoro de Disney, van a poder ver, experimentar, sentir, vivir la dicha de esta historia sin el mapa. Pero, sin embargo, este mapa añade algo más a nuestra experiencia. Nos da esta idea de que estamos formando parte o que estamos viendo y viviendo un mundo que está siendo vivido. Em, cuando, cuando la sociología del conocimiento empieza a trabajar esta idea del construccionismo social, eh, se utiliza mucho la metáfora del teatro para explicar cómo es esto de que la realidad es socialmente construida y que nos vamos organizando alrededor de ciertos conceptos. Dice, bueno,
Si yo voy al cine y me siento a ver una película, ¿no? Por un tiempo yo puedo abstraerme de la idea de que formo parte de un mundo que tiene unas reglas y en su lugar puedo aceptar que Superman vuela, que Iron Man tiene tecnología increíblemente avanzada y puedo suspender mi criterio de realidad. O mejor dicho, puedo abrir mi criterio de realidad a esa experiencia. Eso no significa que yo salgo del cine creyendo que la gente vuela, ¿no? Lo que significa es que por un momento, por un tiempo, estuve allí sentado, estuve teniendo una experiencia coherente, consistente, que me ayuda a mí a entregarme a la idea de que existe un mundo secundario, como lo está definiendo Saylor aquí, que en donde esto es posible. ¿Ok? Eh, y ese es el poder del world building. Obviamente, cuando nosotros hacemos world building, raramente nuestra audiencia va a consumir todo el contenido de nuestro trabajo. Esto lo digo yo, una vez más, tengo 30 años trabajando en juegos de rol. Eh, para un Game Master, un Dungeon Master, tú puedes pasar años creando la historia perfecta de tu mundo y tus jugadores no van a ver ni el 1% y ni siquiera necesariamente se van a interesar por ese 1%. Pero, ¿qué beneficio te da o qué te da ese trabajo? Además de la satisfacción personal de estar construyendo un mundo, que ya de por sí es una tarea extremadamente entretenida. Bueno, te da una posibilidad de pensar, de entender el tipo de historias que se van a desarrollar en tu mundo y adicionalmente dan una consistencia interna que va a permitir que las personas se entreguen a las historias que allí se cuentan sin cuestionar el orden de los eventos o la factibilidad de un evento. Recuerden que el ser humano es una máquina asociativa hermosa, que le encanta que las cosas estén organizadas y ordenadas. Es una manera en que nuestro cerebro, pues, nos ayuda a entender el mundo, organizando la información y poniendo un lacito bien bonito. Si nosotros rompemos un esquema o una idea que la persona se ha construido sobre una historia, inmediatamente aparece una sensación o una experiencia de disonancia que se traduce en disgusto o incluso en rechazo. Allí es donde ustedes ven, por ejemplo, la proliferación masiva de videos en YouTube que hablan de plot holes en historias, sean libros o películas, o juegos de video inclusive. Es porque es muy fácil para nosotros detectar estas cosas que no nos hacen sentido bajo una inspección de carácter analítico. Ahora, ¿significa eso que mi mundo debe estar perfectamente alineado? En lo absoluto. Quizás el mejor ejemplo de esto es Star Wars, ¿no? La Guerra de las Galaxias. George Lucas no sabía y no manejaba muchos de los conceptos que él introduce en su primera película, en el episodio 4. Cuando el tipo hablaba de las guerras clónicas, él no tenía ni idea de qué era eso. Sin embargo, ya allí apuntábamos a un evento en el pasado, algo que había ocurrido antes, y sembró una semilla que, por una cantidad importante de motivos sociológicos que no podemos conversar el día de hoy, llevan a que la gente construya todo un imaginario, donde empezaron ya a formular cómo se dieron esas guerras clónicas, incluso antes de que George Lucas filmara El ataque de los clones. Ahora, precisamente, ¿no? Trayendo para acá, ¿cuáles son los elementos que debe contener un proceso de world building? Para eso les voy a traer un producto. Este señor que está acá se llama Microscope. Es un libro escrito por Ben Robbins y es un juego orientado al diseño de mundo y de narrativas. El objetivo de este juego consiste en, con un grupo de amigos, sentarse y en conjunto construir una ficción común. Se parece a un juego de rol en el sentido de que se está contando una historia común sentados alrededor de una mesa. Se diferencia en que no controlas un personaje en específico, sino que todos nos volvemos una suerte de escritor.
aunque no es una técnica uno a uno que podamos aplicar a nuestro trabajo individual como guionistas, sí es o tiene una serie de consejos que en mi experiencia es muy potente a la hora de concebir un mundo nuevo y hacer world building. Básicamente, el primer paso que nos pide el autor es tener una idea grande o un big picture. El big picture es, imagínate que te quedas encerrado con Steven Spielberg en un ascensor, ¿no? Estoy seguro que algunos de ustedes van a haber escuchado el concepto de elevator pitch, y esto es precisamente eso. ¿Qué le puedo decir a Steven Spielberg en la distancia que hay desde el piso que vamos hasta el piso donde él se va a bajar para presentarle un proyecto que él diga, yo quiero que tú trabajes para mí? ¿No? Esa es un poco la idea detrás de esto. Esto consiste en una frase pequeña, es una frase sencilla, ¿ok? Aquí nos colocan tres ejemplos muy buenos. Un imperio antiguo surge y cae. Los hombres cavernícolas al principio de los tiempos, sin contar la primera civilización. La humanidad deja atrás una tierra enferma y se va a las estrellas, ¿no? Eh, Esto es frases sencillas de entender y sobre las cuales te puedes montar a trabajar. De modo que si alguien te pregunta, no tienes que pasar 500 horas explicando tu mundo. Es como decir, bueno, si yo te dijese, bueno, Elden Ring, ¿cuál es, what's the big picture? ¿No? ¿Cuál es la gran imagen? ¿No? ¿Cuál es esta idea centrada en Elden Ring? Bueno, un mundo inspirado en el panteón nórdico que eh, está en un estado de apocalipsis debido a luchas o enfrentamientos intrafamiliares. Y fíjense que tú puedes jugar todo Elden Ring de principio a fin sin saber absolutamente nada de esto. Es cuando empiezas a profundizar en el lore que empiezas a ver las conexiones y empiezas a ver, por ejemplo, el rol que tienen cada uno de los NPCs en el juego. Aquí me gustaría presentar como un ejemplo una de mis series o una de mis franquicias favoritas, The World of Darkness, el mundo de las tinieblas. El mundo de las tinieblas es, y leo textualmente de su wiki, un mundo de fantasía y horror que fue originalmente creado por White Wolf y Mark Hagen-Rogen en 1989. Actualmente, los dueños de la franquicia es Paradox Interactive y se describe como un género gothic punk. Y esto es bien importante, este término que está acá, ¿no? Gothic, porque ellos querían establecer la idea de utilizar o de inspirarse en la literatura gótica para la elaboración del mundo. Edificios gigantes, estructuras en colapso, la corrupción del individuo, ¿no? Que son como estos grandes temas que aparecen en novelas de la literatura gótica. Al mismo tiempo, este punk es porque se quiere vender una posición de contracultura o de una estructura antisocial. Explícame, por ejemplo. Quizás su juego más famoso, y posiblemente ustedes lo han escuchado quizás as a passing phrase, es Vampiro la Mascarada. Vampiro la Mascarada es un juego de rol en el cual los personajes encarnan, como su nombre lo indica, vampiros. La historia es sencilla. En algún momento, Caín, sí, ese Caín, el de la mitología cristiana, asesina a su hermano y Dios lo maldice con inmortalidad. Él, poco a poco, y utiliza en contacto con otras criaturas de la noche, desarrolla ciertas habilidades y aprende a manipular su maldición. Y de ahí viene el vampirismo. La sociedad vampírica es una sociedad que tiene miles y millones de años, que tiene una estructura vertical muy rígida, y los jugadores típicamente es lo que están en la parte más baja de ese tótem. Son figuras de poco poder. El punk es la idea de que ellos, como contracultura, eventualmente pueden ejercer un cambio frente a estas estructuras de poder góticas.
Entonces, theme, ¿no? O tema se va a referir a ese concepto central del cual nosotros vamos a empezar a montarnos para construir una historia. Mood o el humor se va a referir a el contenido emocional que nosotros queremos para esa historia o para esa parte de la historia. Por ejemplo, aquí en Microscope tenemos dos moods. Light, que es básicamente, bueno, esta escena o este periodo debería ser algo positivo, algo asociado con progreso, con emociones warm emotions, ¿no? Como felicidad, esperanza, eh, eh, un mejor mañana. Piensen, por ejemplo, otra vez el referente, episodio 4, A New Hope de la Guerra de las Galaxias. Eso es un ejemplo de un mood más bien ligero. Luego tenemos mood oscuros, que es ese periodo en el que el villano está ganando, es el periodo en el que todo parece que se está perdiendo, es el periodo donde ocurre una traición, es el periodo de la de lo que em, el autor de Hamlet's Hit Points, cuyo nombre se me escapa en este momento, describe como el colapso del héroe. Es decir, es posiblemente uno de los momentos más emocionantes porque es donde vemos los héroes en su punto más bajo y es lo que va a permitir que un momento de luz después tenga un gran impacto. Ahora, el mood puede ser cualquier cosa. El mood puede ser esperanza, puede ser depresión, puede ser trauma. Es una carga emocional que va a acompañar a tu historia. Entonces, el theme, una vez más, es la idea central, es esto que tenemos acá. El mood es la emoción que va a acompañar a tu historia. Luego, el autor nos recomienda, de hecho, el segundo paso de Microscope es crear periodos históricos. Específicamente, el primer periodo y el último periodo. ¿Por qué? Porque va a ser más fácil poblar nuestro mundo si sabemos de dónde viene y hacia dónde va a terminar, cuál es el desenlace de esto. Este es uno de estos casos donde podemos decir, aquí lo importante no es el destino, sino el camino que se transita. Cada, cada uno de estos periodos luego se va a explorar con unos conceptos que vamos a ver un poquito más adelante. Y finalmente aquí tenemos esta idea que me parece fenomenal que se llama la paleta. La paleta son conceptos que vas a añadir o a prohibir de entrada. Por ejemplo, si nuestro humor es comedia, muy posiblemente vamos a tratar de prohibir tópicos o temas que no pueden ser tratados desde un aspecto comédico sin, pues violar normas sociales o que básicamente sea considerado de mal gusto, etcétera, 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 etcétera. ¿No? Por ejemplo, si yo voy a trabajar una novela infantil o voy a trabajar un juego orientado a niños, aquí, por ejemplo, aparecerían los contenidos que típicamente no se le permiten a las historias infantiles. Por el contrario, a la paleta señala las cosas que tú quieres que aparezcan. Por ejemplo, si tu setting es mágico, posiblemente en la paleta va a aparecer, una vez más, el concepto de magia y la manera en que esa magia se va a expresar. Y aunque no tenemos mucho tiempo para entrar acá, porque esto es un tema en sí mismo, es importante destacar que los sistemas de magia, los sistemas de poderes, son extremadamente importantes a la hora de construir un mundo. Un mundo y el sentido que tiene ese mundo puede fácilmente colapsar cuando nuestro sistema de poder es desorganizado, inestructurado, inexplicable y cuando no pensamos en las implicaciones narrativas que tiene la introducción de ese poder.
Aquí les pongo un ejemplo sencillo. Piensen una vez más, Guerra de las Galaxias. Disculpen que utilice tanto ese referente, pero es una eh, es pues, un hito histórico para mí. Eh, una de las críticas más fuertes que se le hace a episodio 8, es decir, a la la segunda parte de la última trilogía, es que la capitana Holdo utiliza una táctica que es entrar en hiperespacio para destruir una flota estelar. Em, y la crítica que se hace desde afuera es, ok, está válido, es interesante esto que estás planteando, pero la consecuencia de esto es que una serie de eventos en el pasado pierden su sentido si esto fuese posible, ¿no? Entonces, una vez más, el evento como fenómeno aislado no está mal, pero la introducción de ese evento tiene repercusiones que pueden romper con la plausibilidad o la verosimilitud del mundo que estás construyendo. En otras palabras, hay que pensar en los sistemas de poder, los sistemas de magia, como la introducción del método científico en la modernidad. Piensen en todos los cambios que ha vivido la humanidad desde la ilustración con el desarrollo del método científico y de las ciencias naturales, como por ejemplo la posibilidad de poner un ser humano en la luna. Lo mismo es acá. Si yo introduzco este fenómeno, si yo introduzco esta habilidad en el mundo, ¿cómo se negocia la estabilidad social? ¿Cómo afecta esto al desarrollo de la humanidad? ¿Cómo afecta esto a la comunidad? ¿Cómo afecta esto a la generación de alimentos? Etcétera, 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 etcétera. Em, de allí, él nos va, o mejor dicho, el autor nos va a presentar aquí tres tipos de situación que podemos ir desarrollando. Dijimos originalmente que teníamos los periodos y que originalmente íbamos a hacer periodo inicial y periodo final, ¿no? Cómo comienza la historia y cómo acaba la historia de nuestro mundo. Nosotros allí tenemos ahora un lienzo en blanco donde podemos ir colocando todos los periodos que queramos. Obviamente, Microscope a la hora de hacer un juego tiene unas reglas muy estrictas de cómo se debe hacer esto. No la trabajemos por ahora, ¿no? Lo único que nos dice es, para definir un periodo solamente tenemos que definir cuándo es, describir más o menos en general, de forma global, cuáles son los eventos que van a ocurrir durante ese periodo y determinar el mood del periodo. En este caso, si es de luz o de oscuridad. Pero, una vez más, ustedes son libres de escoger el mood que ustedes quieran. Dentro de los periodos ocurren estas cosas maravillosas que se llaman eventos. Si yo digo periodo clásico, ¿no? Los eventos son los sucesos históricos que nosotros recordamos del periodo clásico. Si yo digo periodo medieval, los sucesos o los eventos son los sucesos históricos que ocurrieron durante el periodo medieval. De la misma manera, un evento se compone de tres elementos. Decidir cuándo dentro de ese periodo ocurre, describir de manera general el evento y determinar si ese evento es luminoso u oscuro o determinar el mood de ese evento. Porque claro, aunque tú tengas un periodo oscuro, por ejemplo, piensen en episodio 5 de la Guerra de las Galaxias, es un episodio oscuro porque básicamente el Imperio gana, el Imperio captura a Han Solo, Luke pierde la mano, y algunos dicen su voluntad de pelear, ¿no? Porque descubre quién es Darth Vader. La rebelión básicamente ha sido destruida. Parece que no hay una escapatoria. Y aún así, dentro de la película, hay escenas como Luke cuando habla con Yoda por primera vez, que es prácticamente comedia. Entonces, hay esos pequeños puntos de luz dentro de esa oscuridad que de alguna manera ayudan, es como una manera de limpiar el paladar, por decirlo en términos bonitos. Y finalmente, dentro de cada evento hay escenas. Las escenas son las unidades más pequeñas de historia
y son básicamente una interacción que ocurre entre personajes dentro de alguno de estos eventos. Si yo tengo como periodo histórico el colapso de un imperio, tengo como evento la guerra que lleva a ese colapso, una escena sería una reunión entre generales. Toda escena, para efectos de construir un mundo, debería plantear una pregunta central que es la que va a guiar la escena. Es decir, cuando tú vas a comenzar a construir la escena, te haces la siguiente pregunta o te haces una pregunta. Esa pregunta la vas a contestar a través de las interacciones en la escena. Normalmente esa pregunta es de carácter abierto. Por ejemplo, ¿quién es el villano en esta reunión? ¿No? Y allí, o quién es el traidor en esta reunión que va a llevar a que colapse nuestro imperio. Obviamente construimos el stage, esto implica quiénes son los personajes que van a estar involucrados y cuál es el escenario donde está ocurriendo esto, y lo que viene después es el desarrollo de la trama. Al final del día, cuando cortamos en el momento en que la pregunta sea respondida. ¿Ok? Y de esa manera es como yo a nivel de world building no solamente tengo una vista de águila, sino que también tengo eventos particulares y personas particulares que después se pueden convertir, por ejemplo, en personajes no jugadores de mi historia. Y que yo después puedo relacionar con el protagonista y de esa manera puedo conectar al jugador con los eventos históricos. Ajá. Ok, ya para ir cerrando, les voy a mostrar dos herramientas que utilizamos mucho en los juegos de rol que definitivamente ustedes pueden secuestrar, utilizar, leer e interactuar para inspirarse. El primero es lo que nosotros llamamos los Gazetteers. Los juegos de rol fueron diseñados en los años 70 por una pareja de diseñadores, Dave Anderson y Gary Gygax. En sus primeras publicaciones, ellos utilizaban los Gazetteers como una manera de presentar regiones donde la gente podía jugar calabozos y dragones. Los Gazetteers, como ven acá, en este caso, este es el Gazetteer de Otari. Otari es un pueblo de una serie de juegos de rol llamado Pathfinder. Es una competencia de calabozos y dragones de la empresa Paizo. Ellos son famosos por tener algunas de las aventuras para juegos de rol más detalladas y más épicas en la historia de este hobby. Por eso es que estoy tomando el ejemplo de ellos. El Gazetier lo que tiene es, por ejemplo, aquí, el Gazetier de Otari nos habla de una introducción de lo que es Otari. ¿Cuál es su demográfica? ¿Cuál es el tipo de economía que tiene? ¿Cuáles son las conexiones locales que nuestros protagonistas o héroes pueden tener con otros miembros de la historia o del pueblo para conectarlos con el mundo? Adicionalmente, la Otari, no, perdón, los Gazetteers tienen lo que se llaman semillas de historia. Recuerden que en los juegos de rol, aunque puede haber una trama, tienden a respetar mucho la agencia de sus jugadores. Entonces, en vez de tener una trama detallada, lo que se le da al DM es esto, una semilla de historia, un toquecito, es algo que tú le presentas al jugador para llamar su atención. Otros autores lo van a llamar el gancho, ¿no? El gancho es eso que hace que tú te voltees y hables con un NPC y digas, tengo que hacer este quest, esta persona me necesita. Eso es, eso es básicamente lo que es un gancho. Una vez que tenemos una historia más o menos formada o tenemos un setting como esto que hemos venido hablando de Microscope, es extremadamente sencillo ubicar personajes con problemas y convertirlos en semillas de historia. Luego, vamos a abrir acá para que vean algo. Mientras va cargando, voy explicando otras cositas por acá. Luego, el resto del Gazetteer es básicamente los distintos locales y lugares que tiene el pueblo. Y para cada lugar hay tenemos el título, los servicios y bienes que provee, y aunque aquí no aparece directamente, aquí está. Y tenemos un área que se llama el Who is Who. Esto es lo que típicamente llaman el rostro de un lugar.
es una manera sencilla de conectar socialmente al jugador con un espacio. Eh, Ponerlo de esta manera, piensen en un juego de fantasía. Una taberna es igual, absolutamente igual a todas las demás tabernas. En cambio, la taberna de Olga, y Olga es una tipa famosa por el cochino que le queda grasoso y delicioso, es algo que va a guardar o va a quedar en la memoria del jugador. Entonces, cuando dicen, bueno, deberíamos quedarnos en una posada, ¿cuál posada se quieren quedar? Es más probable que ellos recuerden la posada del chancho grasoso de Olga que cualquier otra posada genérica que se haya mencionado en algún momento. La manera en que aquí lo que les estoy mostrando es una mesa virtual que se llama Foundry, que está diseñada para jugar juegos de rol. La manera en que opera Foundry es que tenemos aquí el mapa de Otari y tenemos las localizaciones de Otari, de modo que la persona le puede dar clic y puede ver qué es lo que está pasando acá. Entonces, una vez más, tenemos The Giant Wheel, que es el molino del pueblo, y nos presentan los personajes y nos presentan algunas maneras en que los jugadores pueden interactuar con ellos. Entonces, el Gazetteer es como un panfleto de una localidad que nos da información sobre los lugares y las personas que hacen vida en esa localidad, así como sus costumbres. Es lo que tú le darías a una persona que te dice, voy a hacer turismo en la ciudad X y no sé nada de esa ciudad. ¿Dónde puedo aprender más? Tú agarras y le das y le dices, toma, aquí vas a saber con quién tienes que hablar, los sitios que puedes visitar, las cosas que puedes hacer, las leyes, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué tiene que ver eso con historias? Fácil. La localidad, en la medida en que nosotros la vamos nutriendo con localizaciones, con personajes interesantes, por sí sola empieza a cobrar vida. En la medida en que vamos puliendo estos personajes no jugadores que hacen vida dentro de estas comunidades, empiezan a aparecer fricciones. O sea, si yo le doy a ellos características de personalidad, le doy a ellos objetivos, etcétera, 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 y luego le presento a la persona o sea, eventualmente, en la medida en que estas personas empiezan a interactuar entre ellos, obviamente va a generar fricción. Y en donde hay fricción, hay una historia interesante. No le tengan miedo a colocar muchas personas con objetivos que están en contraposición. Recuerden que la enorme mayoría de los seres humanos tenemos distintas maneras de ver el mundo y estamos en constante conflicto los unos con los otros. Eso no significa que todos somos unos asesinos en serie, ni significa que nos vamos a matar los unos a los otros. Significa que tenemos que negociar, tenemos que llegar a acuerdos, tenemos que conversar, pero todo eso es dramático y por tanto interesante. Para finalizar, tenemos esta herramienta maravillosa que está acá, que se llama World Anvil. World Anvil es una herramienta que nosotros en la comunidad de juegos de rol utilizamos, no es la única, pero es quizás la más famosa, que consiste en un espacio o una suerte de blog para nosotros crear mundos. Aquí yo tengo eh, aquí tengo ya una cuenta creada. Voy a cerrar un momento para mostrarles cómo funciona esto desde el principio. Tu. Ajá. Oh, oh. Un segundito. Vaya, parece que tenemos problemas de conexión en este momento. Ok, ¿cómo que volvió? Sí, listo. Una vez que ustedes han creado su cuenta, pueden entrar acá.
si no tienen un mundo creado, automáticamente les va a aparecer una pantalla para crear su mundo. Si no, bueno, esperamos un segundo a que cargue. Aquí, mundo nuevo. Básicamente, él me va a pedir el nombre del mundo. Vamos a poner UCAP by Night, por poner un ejemplo. Y me va a pedir que escoja, fíjense, a ver. ¡Ah! Eh, Aquí tenemos dos opciones. Si juegas rol, puedes escoger un sistema y él ya automáticamente te va a dar algunos perfiles que te van a ayudar a organizar tu mundo basado en ese sistema. En este caso, voy a colocar que no tenemos ningún sistema definido. Y lo que vamos a tener aquí es sencillamente una serie de opciones para que nosotros vayamos creando entidades en nuestro setting. El artículo es básicamente cualquier tipo de contenido que nosotros queramos. Building es para crear tal cual, edificios, localizaciones físicas que pueden ser recientes o antiguas. Caracteres para crear personajes. Country es para crear espacios o territorios. Dioses es para crear entidades míticas. Geografía es para crear lugares como universos, galaxias, sistemas solares. Ítems es para crear ítems específicos de tu mundo. Organizaciones es para crear grupos sociales. Religión para crear sistemas de creencia. Settlement para crear ciudades. Especies para crear animales. Y vehículos para crear, pues como su nombre lo indica, vehículos. Vamos a abrir una de estas opciones para que vean el contenido. Vamos a abrir el de país. Entonces, esto lo que nos da es un templete que ya está, ups, porque abrió organización, esto no debería ser. Ah, pues mira, sí, no sé. Bueno, lo primero que vamos a tener acá es el nombre del país, ¿no? Y vamos a tener una serie de opciones que son páginas web que nosotros vamos a ir llenando con nuestras observaciones. Contenido puede ser, por ejemplo, la introducción central, puede ser toda la historia del setting, puede ser uno, dos, tres párrafos describiendo algunas características de nuestro país. Secciones es que queremos que esté en la barra superior, que queremos que esté en la barra inferior de nuestra página web y que headers queremos que aparezcan en nuestra página. Eh, Relaciones diplomáticas, claro, esto es una opción paga, pero te permite crear este tipo de mapas de relaciones donde puedes ver cómo se dan las relaciones entre distintos miembros de una sociedad, o en este caso entre distintos países. Diseño es básicamente cómo quieres que se vea tu página web. Navegación es en qué parte quieres colocar tu página web dentro de tu portal. Y preferencias son opciones adicionales que honestamente son completamente opcionales. Aquí las interesantes para ustedes serían contenido, que es la página web como tal, lo que va a aparecer, y secciones, que es eh, ay, se me quedó pegado. Y secciones, que es donde nosotros vamos a colocar si queremos tener un subcapítulo dentro de nuestro capítulo principal. Por ejemplo, como dice acá, ¿no? When the Black Roses Grow. Y aquí en la parte de contenido, pues aquí abajo tienen la opción para mostrar templates. Entonces, los templates son una lista de preguntas que ellos nos van haciendo, que nosotros podemos hacer para llenar, ¿no? Y lo bonito de esto es, fíjense, capital. Yo puedo crear un artículo nuevo y puedo decir, es un settlement que se llama Ucaptópolis. Y ahora puedo poblar Ucaptópolis. Jefe de Estado.
Ucabius, etcétera, 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 etcétera. Hay muchas herramientas como esta. Y lo importante que deben rescatar es que estas herramientas están diseñadas es para ayudarles a ustedes a darle forma y sentido a sus historias. Estos trabajos o el trabajo de hacer un mundo es un trabajo titánico, es un trabajo muy grande y es fácil perderse si no tenemos cuidado. Pero con las herramientas necesarias y un poco de paciencia, podemos, como trabajo de hormiguita, ir armando una historia épica de nuestra propia creación. Cuídense mucho.